Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. ¿Qué es la psicogenealogía? La psicogenealogía es el estudio, el arte de las relaciones familiares y cómo esto eh, te dirige, te afecta. Esto es parte de ese inconsciente, de tu inconsciente, y forma parte de ese inconsciente familiar. Recordemos que Carl Jung habló acerca del inconsciente colectivo, pero más tiempo después el orden vendría siendo algo así. Freud habla acerca del inconsciente, ¿no? La función individual, la importancia del inconsciente. Luego Jung habla del inconsciente colectivo, de los arquetipos. Jung era, Jung era un investigador del misticismo. Él profundizó en el tarot, en el antiguo Egipto, en la medicina china, estudió el I Ching. Por eso me identifico yo mucho con él. Yo también leo el I Ching, yo también leo el tarot. Más recientemente, Anand Selin-Sotzelberger, Alejandro Jodorowsky, Dimir Dumas, todos estos han estado hablando de un nivel intermedio entre ese inconsciente colectivo de la humanidad y el propio, que es el inconsciente familiar. Este holograma familiar, como yo le llamo, es un conjunto de informaciones, es como estar en la nube, es como cuando tenemos en la nube ese montón de archivos, documentos, libros, cosas que voy subiendo al Google Drive o al Dropbox o todas estas cosas, y toda esa información está allí, pero yo la voy descargando con las distintas vivencias de mi vida y eso va dirigiendo mi vida. A lo largo de mi vida hay patrones que se repiten, hay situaciones que se repiten, porque mi familia ha vivido ciertas cosas. Y en el árbol genealógico que construimos, analizamos y estudiamos a lo largo de este taller de dos meses, cada persona, por supuesto que cada árbol es completamente distinto y cada persona es completamente distinta y hay un montón de historias y un montón de situaciones, pero la gente va descubriendo esos patrones que se van repitiendo, va descubriendo por qué no tengo pareja o por qué siempre tengo el mismo tipo de pareja o por qué siempre atraigo la misma situación económica o siempre pierdo dinero justamente cuando estoy ahorrando para montar un negocio y ya yo he perdido el dinero completamente 3 o 4 veces. Eso que se repite es como un encierro, es una cárcel, es un eco de la realidad. Como cuando estamos en una cueva. Hola, 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 hola. Y se repite, ¿no? Ese eco de la realidad es porque yo estoy proyectando, como cuando proyecto el sonido del eco, 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 eco. Ese sonido vino de mí y luego se repite. El universo me lo repite, me lo repite, me lo repite. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Eso es lo que vamos a descubrir. Yo he estudiado la repetición, los patrones repetitivos desde muchos puntos de vista y desde distintos caminos. Comencé con el camino chamánico, con la recapitulación tolteca y a través de la respiración y de hecho mis talleres activando tu vuelo energético y mis talleres partes del alma tienen un profundo trabajo de recapitulación para poder salir de la repetición. Y luego he ido profundizando en mis estudios y en mis aportes terapéuticos y con la biodescodificación hoy en día con todo el trabajo de la biología he podido completar un modelo y un gran mapa de cómo nosotros nos encerramos en la realidad y cómo nosotros tenemos la oportunidad de salir de ella, pues haciendo el trabajo de autoconocimiento necesario. ¿Qué relación tiene la manera en que yo vivo mi sexualidad, mi creatividad y mis proyectos con la historia de mi árbol genealógico? Es muy interesante que nosotros regularmente cuando tenemos problemas sexuales, por ejemplo, con nuestra pareja o tenemos patologías asociadas a la sexualidad, también pueden haber patologías de comportamiento, trastornos de comportamiento, o pueden haber patologías biológicas, enfermedades, síntomas asociados a la sexualidad que estén afectando mi plenitud, mi bienestar, mi felicidad, el placer. Vamos a encontrar el origen, no viene de nosotros, o viene de nuestra infancia, o viene de la vida de nuestros padres. Básicamente, la mayor parte de la porcentaje de probabilidades del origen de problemas de sexualidad, creatividad y proyectos viene de una zona del árbol genealógico. Cuando nosotros
analizamos un árbol genealógico, lo dividimos por zonas, algo muy parecido como cuando hacemos una carta astral. Entonces la zona donde están los bisabuelos está conectada con un elemento, con una parte de nuestro inconsciente, que es la parte intelectual, que es la parte de las ideas, que es el elemento aire, que es como son las creencias, que es como es la ideología, que es como es, bueno, todo lo que está en la cabeza, cómo yo vivo la valorización o desvalorización intelectual, o cómo es esto en mi árbol. Todo esto viene de nuestros bisabuelos, o de las cosas que ellos vivieron, o de lo que sufrieron, o de lo que para ellos fue la vida, o el dolor de lo que vivieron. Todo eso está en nosotros, así nosotros no los hayamos conocido. En la vida de nuestros abuelos es que está el elemento agua, es el componente emocional, cómo ellos vivieron, si hubo dolor, si hubo sufrimiento. Nosotros estamos conectados con ese dolor o sufrimiento emocional, cómo vivimos nuestra alegría, cómo vivimos nuestra expansión emocional, cómo vivimos el cariño, el afecto, la cercanía, la compasión. Todos los aspectos sentimentales y emocionales los vivimos inconscientemente conectados con las historias de nuestros abuelos. ¿Ok? En cuanto a la parte de la vida de nuestros padres, papá, mamá, fíjense bien que ese es nuestro origen biológico, y el origen biológico es el origen sexual. Por lo tanto, como un fractal del universo, así como nosotros fuimos creados, así nosotros creamos. ¿Lo ves? Entonces nosotros creamos nuestra creatividad, nosotros creamos a nuestros hijos, nosotros creamos nuestra obra, nuestra arte, nuestro legado en la tierra, lo que nosotros vamos a dejar para las generaciones futuras. Todo lo vivimos desde nuestras gónadas, nuestra pasión, nuestro deseo sexual, nuestro deseo creativo, nuestra pasión para trabajar, para lograr las cosas, para emprender un negocio, para emprender algo. Todo eso viene y si lo queremos ver en términos de espirituales o en términos del hinduismo o de los chakras, estamos hablando del chakra 1 y el chakra 2, del Muladhara, y de cómo ese primer chakra se conecta con el segundo, donde está la pasión, la voluntad, en donde está el amor, la parte emocional, y allí con esos órganos y con esa energía nosotros creamos nuestra realidad, nosotros creamos nuestra prosperidad, nosotros generamos el dinero, los proyectos, las cosas, lo hacemos y lo vivimos biológicamente. Hoy en día, gracias a la biodescodificación, lo podemos ver con mayor claridad, y de hecho en mi terapia, en terapias 1 a 1, cuando las personas vienen con bloqueos en el sentido de que no puedo con este proyecto, se me cae el proyecto, no tengo la creatividad en cero, que no es, regularmente hay muchas personas que no tienen una buena relación con la creatividad, y no es un problema hasta que no se dan cuenta que la creatividad es fundamental para poder vivir la felicidad y para poder vivir una vida plena, o su trabajo, su productividad está conectado con la creatividad. Un escritor, un artista, un cineasta, un fotógrafo. Cuando nosotros que trabajamos con el arte, yo también, como soy fotógrafo también, tenemos un bloqueo creativo, hay mucho sufrimiento, pero hay muy poca fuerza en nuestra capacidad de crear cosas, de crear realidades nuevas. Y todo esto viene, adivina de dónde, de la vida de papá y de mamá, de cómo ellos estuvieron conectados con la creatividad, con la sexualidad. Cómo fue la sexualidad de ellos, cómo fue la sexualidad de mamá, cómo fue la sexualidad de papá, cómo fue la sexualidad de ellos como pareja, cómo fue la sexualidad de ellos si ellos después tuvieron otras parejas o antes tuvieron otras parejas, cómo fue su libertad creativa, cómo fue su capacidad para emprender. ¿Ok? Y un ejemplo sencillo, mi papá toda la vida fue un profesor y se jubiló, y después él trabajó toda la vida en el instituto no sé qué, y después se jubiló, y mi mamá también, porque ella fue enfermera y trabajó en el hospital y después se jubiló. Las personas que vivieron vidas que en otros tiempos,
trabajar para el Estado y después vivir de la jubilación, pues se podía, o la gente podía vivir, pues. Por lo menos en Venezuela está siendo muy difícil, y también en otras partes del mundo es algo difícil, pues, contar con eso, porque han habido muchos cambios y hay muchos cambios en el mundo. Se enfrentan hoy en día quienes son hijos y algunas veces nietos de personas que vivieron en ese esquema, se enfrentan con el gran conflicto de: necesito hacer algo, necesito crear algo, necesito emprender algo, necesito ponerme a vender limonada, necesito ponerme a hacer pan para poder sobrevivir y hacer cosas, necesito cambiar mi carrera, hacer algo que amo, que me apasiona, pero no puedo. ¿Por qué? Porque estoy encerrado en esa cárcel creativa. Y esa cárcel creativa tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con los proyectos, tiene que ver con papá y con mamá. ¿Lo ves? Porque papá es una parte del proyecto y mamá es una parte del proyecto. Y utilizamos esa conciencia de nuestro cuerpo porque precisamente dependiendo de lo que estemos viviendo, nuestro cuerpo está también expresándose. Si yo estoy en un instante creativo, estoy pintando, escuchando música y me siento que estoy conectado, hablando con esta obra que yo estoy haciendo, o estoy viviendo un instante creativo, estoy viendo la pasión, mi cerebro está funcionando de una manera distinta porque estoy haciendo un montón de conexiones neuronales, estoy creando un mundo, una vida, estoy creando algo nuevo. Mis órganos están en ese momento, mis testículos están en esa energía, mis chakras 1 y 2 están en esa energía, están creando cosas. Yo suelo verlo, y es propio de mi manera de abordarlo, porque yo soy así, ¿no? Como que, y de la biología hasta el alma es una sola realidad. El universo, nosotros somos el universo, solo que creemos que estamos separados, pero es una sola cosa, una sola conciencia. Pero estamos en un proceso de despertar. Por supuesto que entonces biológicamente la biología está conectada con el alma y está conectada con el sol y está conectada también con la luna y con todo. Solo tenemos que aprender a ver esas conexiones para poder vivir la vida que queremos y ser más felices y vivir esa creatividad. Y lógicamente, si yo tengo un bloqueo creativo, si yo tengo un bloqueo productivo, voy a tener también problemas sexuales. ¿Por qué? Porque la sexualidad está conectada con la manera en que yo vivo. La sexualidad está conectada con cómo vivo la creatividad y está conectada con cómo vivieron la creatividad, la sexualidad, los proyectos, los emprendimientos, mi papá y mi mamá. ¿Ok? Eso lo analizamos en el taller, eso profundizamos. Cuando vemos el árbol, la persona tiene y analizamos las historias y los ciclos biológicos memorizados tuyos o de tu papá o de tu mamá. La persona se impresiona cuando se da cuenta: wow, mi papá tenía una gran empresa y tenía mucho dinero y justamente a los 40 lo perdió todo, luego entró en una depresión y más nunca se pudo levantar. Yo tengo 39 años y estoy a punto de perder mi matrimonio y no sé qué va a pasar. Hay un miedo inconsciente porque hay un ciclo biológico que se está memorizando, hay una correspondencia con un patrón a raíz de la edad. Tú estás a punto de entrar en el instante, esto es un ejemplo, estás a punto de entrar en un instante en que a papá se le cayó el mundo y tú estás a punto de entrar en esa caída del mundo de papá. Por supuesto lo vas a vivir, lo puedes vivir en la sexualidad, en la creatividad, en los negocios, en un proyecto, lo puedes vivir en la pareja. Hay que ir desde el síntoma de lo que estés viviendo, como lo hacemos en biodescodificación, al origen. Pues ahí hay que ir hacia atrás. Cuando nosotros trabajamos con nuestra sombra, con nuestro lado oscuro, con lo que no podemos ver, tenemos que estar muy alertas porque realmente estamos trabajando con una parte de nosotros que crea la realidad, pero que la crea desde la dualidad, desde el contraste, algunas veces desde el dolor y algunas veces desde: tú no has querido aprender de esta manera, entonces te voy a dar un coñacito más duro para ver si aprendes de esta otra manera. La sombra es una parte del alma, como explicaba ayer también. Y yo trabajo con este modelo de las partes del alma porque desde hace muchos años comencé trabajando con el doble, luego con la sombra, luego con el nombre, luego con el corazón, luego con la personalidad.
Y cada uno de ellos descubrí con el paso de los años que era una parte del alma para el antiguo Egipto. Aunque yo hubiera conseguido el doble, la sombra, el nombre, el corazón y la personalidad en los antiguos toltecas, como le llaman el tonal y el nahual, o los conseguí en el chamanismo andino, o en la cábala, o en el taoísmo, o en el hinduismo, o en la física cuántica. Al doble le llamaban Ka, a la sombra le llamaban Sheut, al nombre le llamaban Ren, al corazón le llamaban Id, y al ego, personalidad, le llamaban Ba. Y cada uno de ellos tiene un mapa. ¿Okay? El mapa del ego es el enneagrama, que lo vengo trabajando, y en el taller Amor Propio Compartido profundizamos en el enneagrama, y cada quien hace un test de enneagrama y descubre su personalidad y trabaja su amor propio y la relación de pareja desde el enneagrama. En este taller que se llama Árbol Genealógico, Sombra, Delirio y Ficción Sanadora, trabajamos el holograma familiar, que es un mapa dentro de las partes del alma, para que tú puedas comprender en tu mapa por qué vives la sexualidad que vives, la creatividad que vives y todo eso. Y para crear hay que tener una mente abierta, una mente en calma. Por supuesto, el proceso, saludo a mi mamá bella, bendición mami, Chichiprema es mi mamá. Para poder crear, debo tener una mente en calma, una mente abierta, y ese es el proceso de cómo algunas veces creamos y siempre estamos canalizando, siempre estamos recibiendo información que no viene de nosotros, que viene de esferas superiores. Y yo recuerdo una maestra que yo tuve hace muchos años, decía que los seres humanos canalizamos aproximadamente unas 10.000 veces al día, solo que no nos damos cuenta. Entonces es el proceso intuitivo. Oye, intuyo, no, me voy a meter por aquí, voy a hacer por aquí, y no, vamos a tomar esta decisión, porque hay una intuición que viene del corazón. Hoy en día la podemos ver, la podemos medir con el campo electromagnético del corazón. La intuición del corazón es algo que se está estudiando mucho en el Instituto de Matemáticas del Corazón en los Estados Unidos, que a mí también me apasiona mucho todo esto. Y lógicamente en la alineación que hay entre el campo electromagnético del cerebro y el campo electromagnético del corazón, allí esa unión cerebro-corazón, que es biológica y también es energética, expande el campo electromagnético a esa forma toroidal, que es el mapa del corazón, en las partes del alma, el mapa del corazón, y alineamos lo que viene, que es información abstracta, que baja muchas veces del chakra 8 o de más arriba, y llega a nuestro cerebro, y lo interpretamos con nuestros códigos, lo interpretamos con nuestro conocimiento. Allí contrastamos lo que es conocimiento adquirido, si yo soy periodista, si yo soy médico, si yo soy abogado, si yo soy repostero, si yo soy yo entonces empiezo a obtener mi propia sabiduría desde lo que yo reflexiono, de lo que es mi vivencia y de lo que es el conocimiento, y allí empiezo a crear. Pero ¿qué pasa si ahora creo una torta que mezcle estas dos cosas? ¿Y qué pasa si creo una obra de arte, una novela en la que yo hable de esto, pero lo haga desde este punto de vista? Entonces el proceso creativo siempre conecta esa mente en calma, abierta, y siempre conecta también biológicamente la pasión que viene desde mis órganos, desde mis gónadas. Pero el dinero, ¿cómo lo vivimos en el centro sexual creativo? Creamos el dinero. El dinero es algo que creamos. Yo puedo crear la prosperidad o no, o tengo un bloqueo para crear la prosperidad. Mi proyecto, que es mi negocio, tengo un bloqueo para que yo pueda hacer una prosperidad que hoy no tengo, un dinero que hoy no tengo, y eso es crear algo nuevo, y allí puede haber un bloqueo. Así como hay actos psicomágicos en los que trabajamos la sexualidad con el dinero. Yo acabo de recetar un acto psicomágico en Amor Propio Compartido, donde había un gran componente sexual, y en el medio del orgasmo estábamos haciendo un trabajo, o sea, cada quien lo hacía en su casa con su pareja. Incluso en el caso de que no tuviera pareja, había un componente sexual a través de la masturbación, para utilizar esa energía para crear un sueño, un proyecto, para crear una meta, para lograr algo. ¿Okay? Y eso está allí. Y practicar conscientemente esta sexualidad sagrada, creativa, para utilizar la energía para crear tus proyectos, como
como por supuesto que lo hacemos mi esposa y yo, y hemos transformado grandes cosas y hemos vivido experiencias sublimes y sagradas con la conciencia de la sexualidad, de la creatividad, de los proyectos de transformar nuestras cosas. Es fantástico cuando las personas tienen la oportunidad de empoderarse, tomar las riendas de su destino y utilizar su energía para lograr todas las cosas que quieren. Y esto pasa, por supuesto, que por analizar de dónde vengo en relación a mi origen. Y mi origen es mi papá y mi mamá. Y el origen de ellos, cómo fueron los abuelos con ellos. Y el origen de los abuelos, cómo fueron los bisabuelos con ellos. Todo eso se analiza y se estudia. Y lógicamente, si tú tienes creencias en torno a la sexualidad de que es sucio, es pecado, es inmoral, vas a tener limitaciones económicas. Porque no vas a poder crear la prosperidad que quieres. No vas a poder crear la nueva vida que quieres. ¿Por qué? Porque posiblemente haya un nudo sadomasoquista. El nudo sadomasoquista en el árbol es ese que nos lleva al sufrimiento. Nos amarramos en el nudo sadomasoquista cuando no podemos vivir el placer, cuando no tenemos el permiso de vivir el placer, cuando no tenemos el permiso de crear algo nuevo. Y tenemos que tomar algo en cuenta. Somos dioses creadores en este plano material. En este planeta Tierra somos dioses creadores, solo que no lo sabemos. Como decía Sai Baba, tú eres Dios y yo soy Dios. La única diferencia es que yo lo sé y tú no lo sabes. Tienes un cuerpo que tiene una energía, que es un vehículo con el que puedes vivir el placer, y no solamente el placer de tener sexo con tu pareja, que es fundamental, porque además entiendo que estás casada y tienes una familia, pero es que la pareja, la sexualidad de la pareja es la base de la familia, porque una familia se hizo familia a raíz de qué. Yo tengo una novia, tengo un novio y somos una pareja. Nos casamos y somos una pareja. Eso no es una familia hasta que no trasciende en un hijo. Y allí está la sexualidad y allí está la creatividad. Vamos a suponer que hay parejas que no pueden tener hijos, cosa que puede suceder, y hay vivencias así. Y yo he acompañado muchos casos y ahorita estoy muy contento porque un caso que acompañé, la chama estaba embarazada después de mucho tiempo, hicimos un trabajo, hizo el taller de árbol y está embarazada, está feliz, está sanita, está chévere. Eso me tiene muy contento también. ¿Qué pasa con esas parejas que no pueden tener hijos? Bueno, biológicamente vamos a tener un transpuesto simbólico y está bien, o sea, está bien. Quizás hay un sobrino que es como mi hijo, tengo una mascota que es como mi hijo y está bien. Y allí, de hecho, con esa mascota, con esa empresa que puede ser como mi hijo también, y por eso sexualidad, creatividad y proyectos van de la mano, están interconectados, es una misma energía. Yo voy a proyectar todas mis creencias en torno a la sexualidad. Si es pecado, si es inmoral, si es esto, entonces va a haber problemas, voy a tener problemas con la creación del dinero en mi vida también. Y son cosas que tenemos que reflexionar y tenemos que buscar. Incluso la manera en que vives la sexualidad hoy en día, si tienes pareja o si no tienes pareja, cómo tú la vives y las parejas que tú atraes y las experiencias sexuales que tú atraes y que tienes, todo eso está vinculado con tu árbol genealógico. Sexualidad, analiza cómo fue la vida o cómo es la vida sexual de tu papá y de tu mamá. Porque allí está la información para ti. Y allí está también tu información en cómo tú creas el dinero y cómo tú eres creativa o creativo y cómo tú vives los proyectos. Cómo tú vives los proyectos. Todo proyecto tiene una energía femenina y masculina. Y la energía femenina es la madre, es el inicio del proyecto. La energía masculina es el padre y es el final, el logro del objetivo, el retorno de inversión, el que se mantenga. Hay personas que se les repite que comienzan bien pero no terminan. Hay personas que se les repiten que les cuesta mucho comenzar pero termina bien. Y esto sucede con procesos académicos, con un negocio, con un emprendimiento, con una asociación civil, con lo que sea. Esos son los proyectos. Nosotros emprendemos proyectos, cosas que comienzan y terminan, y repetimos como un fractal de conciencia, repetimos una otra vez
nuestra vivencia de nacimiento. Si a ti te cuentan, no, que es que tú naciste porque yo estaba esperando que llegara el doctor y yo te estaba aguantando y aguantándote y no llegaba, el doctor no llegaba y tal, el pato, la guacharaca. Bueno, entonces es muy posible que tú cada vez que vas a comenzar un proyecto, las cosas se atrasen, las cosas sean como que no terminan de llegar las personas, o vas a comenzar y siempre comienzas más tarde en los eventos o las situaciones porque estás repitiendo una y otra vez esa vivencia de tu nacimiento en tus proyectos. Y ahí está la energía sexual, la energía de la creación, la energía creativa. Que tengas un feliz día, infinitas bendiciones y seguimos en contacto.